Buenos días, traders. El día de hoy tuvimos un mercado tranquilo, mixto, no tuvimos mayores subidas ni mayores bajadas. Vemos ahí algunas subidas por resultados empresariales, algunas caídas también por lo mismo, pero en general fue un mercado mixto. Tenemos los índices que nada sube más de un 1%, caen menos de un 1%, excepto Argentina, pero pues es cuento aparte, subiendo 2,17%. El índice de la volatilidad cayendo casi un 5% hacia niveles de 22,37, mostrando pues que está aparentemente calmada la situación, pero pues esperando cómo se desenvuelve todo lo de la guerra de Irán. Vemos entonces en todas las stocks, un mercado mixto, cayendo el Lili casi 6%, subiendo Micron Technology casi 5%, 4,50%. En el mundo también todo mixto, un poco mejor Latinoamérica, Centroamérica más o menos, Europa neutra. Por los ETFs, igual, nada sube más de un 1%, ni cae menos de un 1%. Eh, de pronto la plata cayendo 2,13% sus ETFs. Y las criptos subiendo Tron casi un 3%, Solana 1,20% y el resto mixto. Vemos las acciones, la subida de Micron 4,50%, caída de Nebius NB. Esta había sido una de las grandes ganadoras de la semana después de que Meta Platforms, o sea Facebook, dijera que iba a hacer una grandísima inversión en ellos. Entonces, pues después de subir cerca de un 20% ayer, hoy cae 10,41%. SanDisk subiendo 2,20%, Intel cayendo 3,70%, materias primas, el petróleo subiendo 3,07% hacia niveles de 95,30. El aceite de calefacción subiendo 4,13%, la gasolina 4,70%. Entonces los commodities energéticos fueron como los ganadores de la jornada. En el calendario económico el día de hoy no tuvimos datos de mayor relevancia, festivo en Arabia Saudita, declaraciones de Trump y de Lagarde, pero mañana sí es un día muy importante porque tenemos a la 1 de la tarde decisiones de tipos de interés. Este es el dato de los que más mueven en la economía, entonces es muy importante. Las previsiones están en 3,75, es decir, que se mantengan estables. Un dato por encima de lo esperado, por debajo de lo esperado, podría significar fortaleza o debilidad para el dólar y para la bolsa estadounidense. Entonces, a estar muy pendientes a la 1 de la tarde. A las 9:30 tenemos inventarios de petróleo crudo, también podría ser importante por todo lo que está pasando con el petróleo. Y a las 7:30 el IPP mensual. Noticias de la guerra, tenemos que el Ministerio de Defensa de Israel dijo que habían dado de baja a uno de los líderes de Irán, que fue el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Entonces es una de las figuras de la cúpula y cada vez vemos que van acabando con estas figuras y esto produce una mayor inestabilidad en Irán. Que también hay que recordar que la crisis empezó por las fuertes protestas que estaba haciendo la gente contra su gobierno y su economía. Entonces tomaron la medida de aumentar fuertemente el salario mínimo en medio de la guerra, en medio de los bloqueos, en medio de las sanciones y de una situación muy dura. También que Estados Unidos atacó una isla muy importante de la que sale la mayor parte de todo el petróleo de Irán hacia el mundo, pero que no tocó la infraestructura petrolera. Trump lo dice que es como un acto de buena fe, eh, para en caso de que negocien, pues que Irán no quede por fuera del mercado de petróleo, pero pues también por detrás está que sería una disrupción muy fuerte que subiría los precios de petróleo y traerían mucha inflación a todo el mundo, y pues para Estados Unidos no es conveniente, y Trump necesita popularidad en estos momentos, entonces pues también ahí va eso. Y del otro lado, Irán dijo que si se meten con su infraestructura petrolera, iba a desquitarse con la de los otros países. Entonces ahí bombardearía las refinerías, los puertos, los pozos de todo el Golfo Pérsico. Entonces pues es una situación delicada, pero Estados Unidos igual demuestra que tiene la capacidad y la precisión de hacer estos ataques. Del otro lado, las tecnológicas, Nvidia anuncia que va a gastar 4.000 millones de dólares, muchísimo dinero, en empresas de fotónica. La fotónica, el silicio, va a ser la tecnología que va a reemplazar el cobre. La va a utilizar en sus microchips para la, como la comunicación, ya que el cobre se calienta y no alcanza las velocidades que ellos quieren. Los, los componentes de silicio de la fotónica, estos van a ser compulsos de luz, no se van a calentar, van a ser mucho más rápidos y van a ser el futuro. Entonces invirtió ahí en unas empresas muy interesantes que ahorita las vamos a ver en el gráfico. Entonces, antes de pasar al gráfico, es un gran momento. Bueno, también
día de mañana tenemos en el calendario económico otro dato muy importante, que es a las 10 de la noche hora Colombia, GMT-5, la decisión de tipos de interés de Japón. Japón es uno de los países que más está afectado en estos momentos por el bloqueo del estrecho de Hormuz, por donde pasa el petróleo del Golfo, ya que de ahí se alimenta principalmente Asia. Entonces ahí afecta a India, a China, a Corea, a Japón, siendo los más vulnerables Corea y Japón. Entonces, como les trae inflación al no tener petróleo y pues aumenta muchísimo el precio, si hay inflación tendrían que subir los tipos de interés y si suben los tipos de interés se afecta mucho el carry trade. ¿Qué es el carry trade? Pues lo podemos ver aquí en webinars y sesiones educativas, pero básicamente es que se fondean en el mercado japonés a unas tasas muy bajas y lo invierten en otras bolsas. Entonces, si las tasas de interés suben, se arruina este carry trade. Este video se llama ¿qué es el carry trade? ¿Qué pasa si Japón sube tasas? Es un video corto que les explicamos a ver el impacto del yen, el impacto del Nikkei, qué es eso del carry trade, y podría ser muy acorde a estos momentos. Y de paso, este video de cómo funciona el mercado del petróleo. Ahí hablamos quiénes son los principales importadores, exportadores, y justamente lo del estrecho de Hormuz ya desde hace meses. Y ya que estamos en eso, pueden ver la charla que tuvimos en Money Expo México, que es cómo preparar tu portafolio para 2026. En este video les doy mis predicciones para el 2026, ya se han cumplido algunas, entonces pues está muy bueno porque hablamos del estrecho de Hormuz desde antes de que pasara y también pusimos el foco en Irán desde antes de la guerra. Entonces pueden que se den más predicciones de este video. Y entonces vamos al gráfico. Empezamos con el dólar index, que pues es la canasta del dólar contra las principales divisas del mundo. Aquí vemos que se cumplió nuestro pronóstico que dimos desde el 13 de marzo. Aquí ya llegó a su objetivo de los 99.500. Y esta zona es muy importante. Aquí, entre los 99.500 y los 99.400, 99.350, porque se encuentran un nivel de Fibonacci de largo plazo que es el 0.236 en 99.363. También se encuentra un soporte con varios techos de largo plazo en los 99.500 y se encuentra la media móvil de 200. Entonces, esta puede ser una zona muy interesante de reacción. Aquí. Aquí vamos a estar buscando entonces un patrón de finalización de la tendencia bajista, que puede ser, digamos, un hombro cabeza a hombro, un doble piso, que de hecho en el último webinar, aquí en el canal de ACY Latam, listas en webinars y sesiones educativas, esta masterclass de trading ACG estructura y ondas, ahí hablamos de cómo identificar estos patrones de fin de tendencia. Entonces aquí pueden verlos junto a los otros webinars. Entonces, buscamos uno de estos patrones de fin de tendencia y que se rompa la línea de tendencia y podríamos estar buscando de nuevo su anterior máximo aquí en el nivel de los 100,50. Este nivel es muy importante porque si lo rompe al alza y resiste, podría significar una nueva etapa de fortaleza global para el dólar y prácticamente desvirtuaría la tesis del ciclo de emergentes y volvería a meterse a un canal de largo plazo que significaría unas mayores subidas para el dólar. Pero si no resiste los 94, 350, 94, 500, este rango que acabamos de marcar, podemos buscar una figura de continuación, tal vez un triángulo o una cuña, para ir a buscar niveles más bajos hacia los 98,700. Entonces, a favor del escenario alcista, tenemos que esta figura podría parecer una cuña, si trazamos aquí la línea que une estos máximos y estos mínimos, algo así. Eso. Y en el escenario bajista, pues aquí haría una figura de continuación y iría por mayores caídas, tal vez hacia los 98,800, 98,600. Esos serían los dos principales escenarios. En estos momentos veo a ambos igual de probables. Falta esperar a ver cómo se desenvuelve en este rango. Incluso podemos ampliar el rango donde se encuentra actualmente. Y según lo que haga en esta zona, ahí ya podemos buscar la reversión o la continuación. Entonces, a estar pendientes con el DXY, pero pues por ahora llegó a nuestro objetivo, esperar que el mercado se calme y ya analizaremos hacia dónde se dirige. Vamos entonces con el oro. El oro, entonces dijimos que viene en esta caída buscando este canal bajista y se encuentra aquí en un rango en la mitad. Como se encuentra también en la mitad del rango de precios
entre esta zona de 4.870 y esta zona de los 5.000 es indecisión. Entonces toca esperar a que complete el rango y a ver cómo se desenvuelve. Por el momento pareciera siendo una cuña, ya les muestro, cuña, algo más o menos así, que entonces empieza a estrecharse y después continúa en la dirección que venía. Entonces aquí puede que haga otro rebote y después rompa, o que ya directamente donde se encuentra lo rompa y vaya a buscar los 4.880 en un escenario a la baja. En un escenario a la alza, vuelva a buscar aquí los niveles de 5.040, logra romper este rango al alza, confirma, y va a buscar los 5.085 y muy probablemente seguir al alza. Aquí batallaría entonces con la parte de arriba del canal en los 5.080. Y en el escenario bajista, aquí como está la flecha roja que trazamos en días anteriores, hacia los 5.880. Por ahora ambos tienen probabilidad, pero lo veo más bajista. Vamos entonces con el S&P 500. Recuerden que si tienen algún activo que quieren que analicemos o alguna pregunta, algún comentario, pueden dejarlo escrito en este video y pues con mucho gusto en el siguiente análisis lo miramos. Entonces el S&P 500 está muy interesante porque rompió este canal alcista, se ubicó por debajo de la media móvil de 200 y se está ubicando por debajo de las medias móviles de corto plazo, llegó aquí a la mitad del rango de precios en los 6.735 y está haciendo aquí un patrón de velas que es bajista. Si rompe el mínimo de esta anterior vela en la apertura de mañana, muy probablemente vaya a la baja, inicialmente a la mitad del rango, que sería por aquí en los 6.685, y muy probablemente a buscar estos anteriores mínimos aquí en los 6.650. Entonces lo veo muy probable inicialmente aquí, después aquí. En el escenario alcista logra revertir este movimiento y supera el rango de precios sobre los 6.736 y ya va a seguir más alcista. Más probable por ahora, bajista. Vamos entonces con el Brent, que le venimos haciendo seguimiento desde hace varios días con todo lo de la guerra. Entonces ahí se va comportando según el análisis que habíamos hecho. Aquí. Entonces, identificamos este hombro, cabeza, hombro hace varios días. Ya alcanzó su primer objetivo. Aquí hablamos de una posible reentrada en estos niveles. Y en estos momentos se encuentra positivo. El día de hoy ganó un 2.46%. Eso pues con un apalancamiento, digamos, estándar de 200 a 1, pues es bastante dinero y pues lo que le falta. Seguramente si el estrecho sigue bloqueado puede volver a buscar estos niveles de 115, incluso más altos. Aunque ya se habla de que Estados Unidos dejó que, bueno, avisó que pasaron unos barcos petroleros iraníes de la India y probablemente de China por el estrecho. Entonces ahí, si en medio de la guerra permiten que continúe la negociación de petróleo y el paso por ese estrecho, los precios podrían relajarse y podría volver a la normalidad alrededor de los 92, incluso más abajo. Eh, pero mientras dure todo el conflicto, yo creo que podremos ver un rango entre 92 y 115 más hartos días. Obviamente sujeto a geopolítica, al recrudecimiento, a los bombardeos, a todo eso. Entonces, vamos a ver lo que les hablaba del silicio y de las inversiones de Nvidia. Nvidia invirtió 2.000 millones de dólares en estas empresas. Lumentum Holdings, que entonces cuando lo vemos en una temporalidad diaria, bueno, semanal, vemos que ha tenido una grandiosa subida y una tendencia alcista, está muy saludable y esta vela diaria me gusta, está poderosa y con bastante volumen, seguramente por las noticias del día de hoy. Si logra romper el máximo de la anterior vela, va a ir a buscar su anterior máximo y probablemente el máximo de todos los tiempos, que el anterior máximo son 9.47% y al all-time highs son casi un 20%. Bueno, pues ahí está bueno. Probablemente puede armar un hombro cabeza a hombro para romper aquí en los 5.39 a la baja, pero pues con todo el interés que acaba de despertar, lo más probable es que vaya por su anterior máximo. Entonces sería incluso un buen momento. Veámoslo en 4 horas.
Aquí vemos que rebotó en el nivel del 0,50. Vamos a ver entonces la siguiente empresa, Coherent Corp, también del Nasdaq. Aquí sí también la vemos en semanal, una subida impresionante desde abril del 2025. Vemos que acá hizo una pequeña corrección y ahorita está rebotando sobre la media móvil de 40. También pues como el volumen pues acompañado de la noticia que tuvo el día de hoy. Aquí vemos que está respetando también la línea de tendencia. Y entonces el escenario es el mismo. Podría estar haciendo un retroceso aquí hacia los 204, 205. Pero con el interés que despertó, lo más probable es que vaya por su anterior máximo, que es un 11%, y por su máximo de todos los tiempos, que es un 22%. Entonces son dos empresas que están muy similares y muy interesantes. De pronto para largo plazo podrían ser jugadas interesantes. Otra empresa que no invirtió en Nvidia, pero que es muy buena en este sector, es esta que se llama Lightwave Logic Inc., también del Nasdaq, que esta está con un comportamiento más calmado. Entonces vemos que aquí inicialmente tuvo su buen hype en los 221, aquí tuvo unas fuertes subidas, llegó a cotizar en $20 y después volvió a caer incluso a $1. Ahí estuvo delicada la situación, pero ha tenido una ligera mejoría. Aquí vemos el valor contable por acción. Tuvo estas caídas trimestrales y en este trimestre vuelve a recuperarse. Entonces ahí este sector está captando bastante interés. Probablemente pueda hacer aquí un ligero retroceso, ir a buscar aquí esta zona del rango de precios, que estamos hablando desde el punto actual hasta ese punto, un 65%. Ya aquí hizo aparentemente como una cuña, que fue aquí estrechándose y luego explotó. Y vemos un cambio de tendencia superando estos máximos a sus anteriores máximos y estos mínimos a sus anteriores mínimos. Entonces ahora vamos a hablar de este canal que está realizando acá. Entonces podría hacerse su retroceso y continuar al alza. Listo. Recuerden que hacemos el análisis en un marco de temporalidad más largo y después buscamos las entradas en un marco de temporalidad más corto. Y si tienen algún activo que quieren que analicemos, alguna pregunta, déjenlo en los comentarios y con gusto mañana lo analizamos. También denle like, suscríbanse, en la campanita para que les avisen cuando hacemos los lives que estamos haciendo lunes, miércoles y viernes. Y que el mercado esté con ustedes. Nos vemos en la siguiente.